El purgatorio. Me imagino que en algún momento de tu vida has escuchado esta palabra. Te preguntarás, ¿existirá este lugar? ¿Será cierto lo que dicen de él? ¿Podemos purificarnos allí y después entrar al cielo para disfrutar del amor de Dios Padre y de la vida eterna? Si quieres saber si esto es cierto o no, te invito a que veas este video. Te ayudará a comprender si es cierto o no que existe un purgatorio. No te muevas de allí, ya volvemos. Hoy se estrena en un canal local un programa llamado El Purgatorio. Me llamó mucho la atención, déjame decirte, esta frase, el purgatorio, por lo que quise investigar este tema y poder responderles a ustedes desde un punto bíblico la realidad y la ficción sobre el purgatorio. Queremos que abordemos 4 preguntas y esto está netamente en internet. Usted pone la palabra que es el purgatorio y le van a salir estas preguntas, de las cuales yo escogí solo 4. Hay muchas más, pero con 4 son suficientes. ¿Qué es el purgatorio y cómo funciona? ¿Qué significa estar en el purgatorio? ¿Dónde se encuentra el purgatorio? ¿Qué hay que hacer para salir del purgatorio? Estas 4 preguntas las vamos a ver desde un punto bíblico y vamos a entender la realidad de la ficción. ¿Qué es el purgatorio y cómo funciona? De acuerdo con la doctrina de la Iglesia Católica, las penas que se sufren son similares a las del infierno, pero no son eternas y purifican porque la persona no está empedernida en una opción por el mal. Por eso, el purgatorio es la purificación final de los elegidos, la última etapa de la santificación. Esto es lo que dice el internet sobre qué es el purgatorio y cómo funciona. Ahora yo te voy a decir lo que dice la palabra de nuestro Padre. Primero que todo, el purgatorio no existe en la Biblia, no está escrito en la palabra de Dios. Por tal, es un invento del hombre, no es un lugar que Dios, nuestro Padre, haya creado. Así que partamos de allí. Purgatorio no existe. La purificación, ellos hablan aquí que en el purgatorio es donde las almas se purifican, aquellas que han muerto y que son elegidos de Dios, pero murieron en pecado o con mal. Veamos la purificación del punto bíblico. Libro de Hebreos capítulo 1, verso 2 al 4. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y a quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Esto nos deja claro que la purificación no se obtiene en un purgatorio ni en ningún otro lugar, solo a través del Señor Jesucristo, porque Él nos ha purificado con su sangre, con la muerte y con la resurrección, la cual le hizo Señor para obtener un mayor y excelente nombre, mejor que el de los ángeles. Por eso todo está sujeto bajo sus pies, y en el nombre del Señor Jesús toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Él es el Señor. Ahora yo quiero que veamos la santificación, porque ellos hablan también que en el purgatorio va a haber purificación y santificación para aquellos que mueren con pecados pendientes. La santificación. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versos 13 y 14, dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor Jesucristo, de que Dios los haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Aquí vemos, la santificación viene a través del Espíritu Santo de nuestro Padre y Dios, y por medio de la fe que nosotros creamos que el Espíritu Santo
que está en nosotros y con nosotros, porque la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Es decir, que nuestra vida es santificada en el momento que el Espíritu Santo viene a vivir en nuestra vida. Es la única forma que podemos ser santificados. Así que queda claro que la purificación, el ser elegido y la santificación no viene a través del purgatorio, sino a través del Señor Jesucristo y el Santo Espíritu de nuestro Padre. ¿Qué significa estar en el purgatorio? Pregunta 2. En la doctrina católica, estado de quienes habiendo muerto en la gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. Ellos enseñan que tú puedes morir en un estado con cosas pendientes y en el purgatorio puedes arreglar las cosas para alcanzar la gloria. Les recuerdo que todas estas preguntas las he sacado directamente de lo que está publicado en internet, para que no se malinterprete que quiero hablar mal de la doctrina de la Iglesia Católica. Solo estoy diciendo lo que está publicado. La doctrina católica, estado de quienes habiendo muerto en la gracia de Dios, necesitan aún purificarse para alcanzar la gloria. Esto me deja a mí pensando que yo puedo morir con algo pendiente por lo cual deba arrepentirme, y en el purgatorio puedo alcanzar la purificación o la limpieza o el perdón de esas cosas. Pero ¿qué dice Judas? Capítulo 1, verso 24 y 25. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Él es poderoso para que nosotros podamos morir sin mancha delante de su gloria, sin caída. No necesitamos el purgatorio para alcanzar la gloria. Y el verso 25. Al único sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Lo único que nosotros necesitamos para alcanzar la gloria de nuestro Padre es creer, recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, confesarlo y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No piense usted que si muere con algo pendiente, con algún pecado, alguna maldad, con alguna mancha o arruga en su vestidura, y cuando hablo de vestidura, hablo de su vestidura espiritual, usted crea que la va a poder lavar o limpiar en el purgatorio. Es mentira. Si usted muere así, lo único que le espera es la muerte eterna. Sigamos. ¿Dónde se encuentra el purgatorio? Buena la pregunta. Según lo que está publicado en internet, el purgatorio es un lugar físico. Está por todos lados. Según registro de exorcismos y visiones de algunos santos, existen almas del purgatorio vagando por todos lados, comprendiendo la magnitud de sus acciones, a veces cerca de su familia, a veces aislados, a veces en compañía de otras almas. Según ellos mismos dicen que no es un lugar específico el purgatorio. Obvio, no es un lugar específico porque no existe. Y cuando algo no existe, simplemente no es. Así de simple. Y nosotros estamos compuestos de 3 partes. Cuerpo, que es el cuerpo físico. El alma, que es nuestra emoción, nuestro pensamiento, nuestro recuerdo, y nuestro espíritu. La palabra dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios y el alma es la que queda condenada. Por eso dice que toda alma que peque, esa alma morirá. Mateo 10:28 dice: no temas a los que no pueden matar el alma, más bien teme al que puede matar y destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es interesante ver lo que se expone aquí con relación al purgatorio, porque sabes que, amigo, amiga que me ves, en esto te estás jugando tu vida eterna. Y si tú crees al engaño que se está publicando, enseñando como doctrina
lastimosamente, tu alma y tu cuerpo serán destruidos en el infierno. Yo no quiero eso. Tu Padre no quiere eso. Por esto estoy haciendo este video para poder ayudarte a entender la magnitud que hay en creer en cualquier cosa que la gente habla y no en la palabra de tu Padre. Veamos qué dice el libro de Lucas, capítulo 16, verso 22 al 23. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Queda claro que no hay un purgatorio en la Biblia y esto lo sustenta, pero sí hay un Hades y queda justo al lado del seno de Abraham. ¿Qué te quiero decir con esto? Es importante tener claro en qué creemos y cómo creemos, porque ¿sabe qué? Después que nosotros morimos, no hay más oportunidad. Entonces, ¿existe un purgatorio? ¿Hay un purgatorio? Lo dejo para que usted mismo lo responda. ¿Hay un Hades? ¿Hay un lugar de tormento? Sí. Ese es un lugar que está previo antes del infierno. Ese es el lugar donde van todos los que mueren sin haber reconocido al Señor Jesús como Señor y Salvador, sin ser santos y sin manchas, sin tener la fe y creer en la promesa que nuestro Padre les ha hecho. Ese es el lugar donde van las personas que mueren lejos de Dios. Se lo digo para que tenga claridad sobre su futuro en la eternidad. No se deje engañar. No hay ningún lugar, no hay un limbo, no hay un purgatorio en el cual usted pueda pagar sus penas, sus maldades que no pagó, de las cuales no se arrepintió en esta vida, en este mundo. ¿Qué hay que hacer para salir del purgatorio? Esta es otra de las preguntas que me llamó la atención. Dice, podemos ganar para ella la indulgencia plenaria al orar media hora antes el Santísimo, leer media hora la Biblia, rezar el rosario en comunidad, rezar el Vía Crucis. Hay que estar en la gracia de Dios, confesados, comulgar y orar por las intercesiones el Papa. Esto es lo que dice en internet, vuelvo y se lo repito, para que quede claro que esto no lo he inventado yo. Esto lo saqué, usted lo puede mirar ahora mismo en internet y se dará cuenta que le estoy hablando con la verdad. ¿Qué dice Lucas, capítulo 16, verso 24 al 29? Sobre este tema. Entonces él, dando voces, dijo: Patriarca Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Quiero aclarar algo aquí. Aquí esto se puede prestar para decir que la gente que es rica, millonaria, que tiene mucho dinero, va a ser condenada como el rico. Y la gente que está pasando necesidad, los que son mendigos, los que sufren, serán salvos. No. Déjame decirte algo. Quiero aclarar este punto para que no se malinterprete y el enemigo no lo pueda usar para seguir trayendo condenación a sus vidas. Aquí se habla que Lázaro siempre estuvo a la puerta del rico, a la puerta del castillo del rico, de donde él hacía fiestas, banquete, y él nunca se preocupó por darle a Lázaro un bocado de comida o por preocuparse con tanto dinero que tenía de que Lázaro fuera atendido por un médico para sanar sus dolencias. Nunca se preocupó de poder compartir su riqueza con los menos privilegiados, mas su Dios fue su riqueza. Y Lázaro, no porque haya sido mendigo ni porque estuviera en la condición que estaba, él era merecedor de la salvación, más bien por la fe que él tenía en el Dios Altísimo y por la vida agradable a pesar de su condición, a pesar de su situación delante de Dios.
eso lo hizo a él poder estar en el seno de Abraham. Y recuerden que esta fue una parábola, una historia que contó Jesucristo para que hiciera la comparación y pudieran entender esto sobre el Hades, el lugar de tormento. ¿Se recuerdan cuando un joven rico quería seguir a Jesús como discípulo y se acercó y le dijo: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para seguirte? Y Jesús le dijo: cumple con toda la ley de Moisés. Y él le contestó: eso hago, maestro. Entonces Jesús le dijo: para que seas perfectos y tengas tesoro en el cielo, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y aquel joven se afligió porque tenía muchas riquezas. Y Jesús le dijo: es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos murmuraban entre ellos y decían: ¿y entonces quién será salvo? Es difícil, ¿no? Pero Jesús le respondió: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. La salvación no está en el hombre, está en Dios. Él es el que da la salvación y la ha regalado como un regalo a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y guiados por su Espíritu Santo para poder ser hijos. Entonces nos queda claro que no tiene nada que ver si eres rico o si eres pobre para entrar al seno de Abraham o ir al Hades, al lugar de tormento. Más bien depende de en quién hayas creído, de a quién hayas confesado como Señor y Salvador y de cómo vivas tu vida. Puedes ser una persona adinerada y vivir una vida agradable delante de Dios y ser de bendición para muchas personas, como puedes no serlo. También puedes ser una persona que pase necesidad y vives una forma desordenada y deshonesta, en la cual tampoco te hace heredero ni ganador de la vida eterna, como puedes vivir una vida también agradable ante tu Padre, no importando la necesidad que estés sufriendo. ¿Nos queda claro entonces? Verso 26 al 31 dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y ustedes, de manera que los que quieren pasar de aquí a ustedes no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo, hablando el rico: te ruego pues, patriarca, que le envíes a la casa de mi papá, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que ellos no vengan a este lugar de tormento. Estaba pidiendo el rico que mandara a Lázaro a su familia, ya estando muerto, para que les hablara del lugar de tormento y ellos no vinieran a donde estaba él. Primero le pidió que mojara con la punta de su dedo agua y la pusiera en su lengua para así calmar el fuego, el ardor que había en él por las llamas del lugar de tormento. Pero Abraham le dijo que no podía porque hay una cima entre ellos dos que le impide poder ir donde está él o él venir donde están ellos. Diciéndole a Abraham esto que no podía, él insistía, ahora quería que fuera donde sus hermanos. Y Abraham le dijo: a Moisés y los profetas tienen, óiganlos. Cuando se refiere a Moisés y los profetas tienen, óiganlo, se refiere a la palabra de Dios. Esta es la palabra que tenemos que escuchar. Aquí está Moisés y los profetas. Y Moisés no dio la palabra de él, sino la palabra de Dios. Así que tenemos la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que escuchar. Tenemos a los profetas que escribieron la palabra de Dios. A ellos tenemos que escuchar, porque en esa palabra está la voz de Dios, que habla en muchos versos sobre el infierno, sobre el Hades, sobre el lugar de tormento y sobre el lago de fuego. Así que, si quieres verdaderamente arrepentirte y saber lo que le espera a los que mueren sin el Señor Jesucristo como Salvador, en la palabra y los profetas está escrito. Él entonces dijo: no, patriarca Abraham, pero si alguno va a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Seguía insistiendo que saliera alguien de allí para que le fuera a hablar a ellos. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. ¿Y sabe por qué dijo esta palabra? Esta palabra la dijo por el Señor Jesucristo. Pero a través de la muerte de Jesucristo y haber bajado a recuperar esa autoridad que les da
para que nos dé a nosotros la vida eterna, entonces nosotros venimos a ser salvos y Él resucita y vuelve nuevamente al mundo. Y sus discípulos lo ven durante 40 días con pruebas indubitables, hablándoles sobre todas las cosas del reino. Por eso es que dice que si uno volviera de los muertos no se persuadirán, porque hasta la fecha de hoy siguen entenebrecidos sus ojos y sus pensamientos. ¿Sabes por qué? Porque las personas piensan que pueden obtener en el purgatorio la purificación, el perdón de sus pecados y después entrar a la vida eterna, a la gracia de Dios. Y no es así, no te dejes engañar, no es así. La única forma que tú entres a la vida eterna es creyendo en aquel que vino de los muertos, que resucitó y que ahora es Señor y está sentado a la diestra. El Señor Jesucristo es su nombre. Así que el purgatorio, nadie puede salir de ahí. ¿Por qué? Porque no existe primero que todo, pero del Hades y del lugar de tormento tampoco puede salir nadie. No te dejes engañar. No pienses que las almas pueden salir del purgatorio o pueden salir del Hades, o los muertos pueden andar por ahí vagando, penando, o cualquiera de estas mentiras inventadas por el hombre. No, no es cierto. El hombre que muere, muere y tiene que esperar allí para ser juzgado. No te equivoques. Las almas, cuando mueren, esperan ser juzgadas. No pueden salir de allí. No pueden hacerte ningún favor. No te pueden cuidar. El único que te puede cuidar y que te hace un gran favor es tu Padre, porque Él es el dueño de la vida y de la muerte, a través de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y con su Espíritu Santo que nos guía hasta que Él venga. Con esto quiero terminar. ¿Qué pasa cuando el hombre muere? Hebreos 9, 27 y 28 dice: y de manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, o sea, de nosotros. Y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado, para salvar a los que le esperan. Está más que claro. Nosotros tenemos que esperar al Señor Jesús para poder ser salvados. Ni el purgatorio ni ninguna otra cosa nos va a salvar. Espero haber podido ayudarte a esclarecer las dudas sobre este lugar que se llama el purgatorio, para que tengas claro que no existe, que no te purifica, que no te ayuda a alcanzar la gracia ni el perdón de Dios, y que nadie que esté allí puede salir, porque realmente es un lugar inventado por los hombres. No existe. Pero el Hades, el lugar de tormento, sí es real. Y allí no te aconsejo que vayas, porque sabes que nadie puede salir de allí. Vas a vivir en tormento hasta el día del juicio, que serás juzgado, y después de ser juzgado serás arrojado al infierno junto con Satanás y sus demonios. Mas el que cree en el Señor Jesucristo, en su nombre, y lo confiesa como Salvador, será salvo. Será aceptado por nuestro Padre como hijo de Dios también. Será guiado por su Espíritu Santo, y su Espíritu Santo vendrá a habitar contigo. Te ayudará a mantenerte en santidad. Te ayudará a ser guiado y caminar como a Dios le agrada que tú camines. No necesitas de ningún purgatorio. Esta es la única oportunidad que tienes para ser salvo. No hay otra. Si no tomas tu decisión ahora que estás vivo, después de muerto, ya será tarde. Espero haberte bendecido. Si conoces a alguna persona que tenga duda o que crea en el purgatorio, te recomiendo que le envíes este video. Dile que lo mire de principio a fin, porque será bendecido más allá de lo que él se puede imaginar. ¿Sabes por qué? Porque lo que dura este video pone en juego tu vida eterna, tu muerte eterna, tu salvación, tu perdición. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas. Siempre estamos compartiendo videos en los que tocamos temas interesantes, te ayudamos a entender y aclarar las dudas con relación al reino de Dios desde un punto bíblico, con una sana doctrina y con el deseo de bendecirte. Así que tengas un excelente día.
Nos vemos en otro video. Bendiciones.